Muy buenas noches con todas y con todos. Es un gusto darles la bienvenida a este webinar. Es el octavo que tenemos en estos tiempos. Es un gusto darles la bienvenida junto con Flor Phillips y Midori de Javish, socias y cofundadoras del Instituto de Análisis y Gestión. Es un gusto darles la bienvenida a este octavo webinar que tenemos desde el año pasado, que comenzamos a relanzar el Instituto de Análisis y Gestión junto con Midori de Javish y Flor Phillips, que son socias y cofundadoras. Como les comentaba, con Flor Phillips y Midori formamos esta consultora con la convicción de aportar al fortalecimiento de los sistemas de salud. Es un tema que nos apasiona profundamente. Desde el instituto trabajamos en políticas, en intervenciones y sobre todo en el desarrollo de capacidades, acompañando los procesos de cambio y mejora en sus distintas etapas. No solo somos nosotras. Tenemos un equipo de profesionales asociados que es nuestra mayor fortaleza. Son profesionales de alto nivel, ustedes pueden ver ahí sus nombres, y reconocidos en el ámbito de la salud, sea pública o privada, con amplia experiencia en sistemas de salud, tanto a nivel político, estratégico y operativo. Con ellos hacemos un trabajo colaborativo y multidisciplinario en equipos temáticos, abarcando una serie de temas. Pueden ver usted ahí una gama de temas con los que trabajamos. Están en la agenda sanitaria, no los voy a leer, pero ustedes los reconocerán como temas que se han venido discutiendo no solo en el país, sino en muchas partes del mundo. Hoy vamos a conversar, bueno, otro tema que mencionaba que este es nuestro octavo webinar. Ustedes pueden ver en nuestra página web, ahí está la dirección. En la pestaña de recursos están todas las grabaciones de los webinars, los resúmenes y algunas publicaciones como la que ven acá de Augusto Portocarrero, que es un análisis de el gasto de bolsillo y aseguramiento en los años recientes, ¿no? Hoy vamos a conversar sobre el Sistema Nacional de Cuidados en el país. En el país, casi 6 millones de personas requieren cuidados, niños, adultos mayores, personas con discapacidad, pero los servicios del Estado alcanzan apenas a menos de 5% de esta población, ¿no? Tenemos hoy día a Ivonne Yupanqui, que va a ser nuestra expositora. Ella es abogada, tiene estudios de posgrado en género, gobernabilidad e innovación pública, diversidad e inclusión social. Ella es consultora senior internacional en género, diversidad e inclusión. Tiene una amplia trayectoria en la formulación de políticas públicas y en la gestión de programas para organismos multilaterales, como la UNOPS, la UNFPA y FAO. Ella se ha especializado en diseño de estrategias orientadas al desarrollo sostenible y a la equidad social. Desde su experiencia como exdirectora general del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, donde lideró la coordinación del Sistema Nacional de Cuidados, nos va a aportar una perspectiva crítica y técnica sobre los avances, desafíos y lecciones regionales en materia de política de cuidado en el país. La siguiente, por favor. Y tenemos dos grandes panelistas. Tenemos a Sofía Vélez. Ella es abogada por la Universidad de Buenos Aires, se ha especializado en derecho penal, con más de 15 años de experiencia en derechos humanos, género y políticas públicas. Ella trabajó casi una década en la justicia argentina, en el juzgamiento a víctimas de delitos sexuales. Entre el 20 y el 24 fue directora de articulación de políticas de cuidado en el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, donde coordinó la Agenda Federal de Cuidados y participó en la redacción del proyecto Cuidar en Igualdad. Ella es magíster en Gobernanza y Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Madrid y fue Policy Leader Fellow en el Instituto Universitario Europeo.
Actualmente es consultora para la OIT, la ONU Mujeres y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La siguiente, por favor. Y también tenemos hoy día a María Inés Castillo de San Martín, que se nos va a unir en un rato, está ya en camino del aeropuerto a su casa. Ella es abogada, consultora senior en sostenibilidad, igualdad de género, desarrollo social, políticas públicas y gobierno corporativo. Tiene amplia trayectoria de liderazgo en sectores público, privado y de la sociedad civil. Ella fue ministra de Desarrollo Social de Panamá y coordinadora técnica del Gabinete Social entre 20 y 24, liderando políticas de reducción de pobreza, protección social, primera infancia, género y cuidados. También fue viceministra de Industrias y Comercio y presidenta del Consejo de Paridad de Género. Fue la primera panameña en presidir la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA, promoviendo la corresponsabilidad de los cuidados. Actualmente asesora a empresas en sostenibilidad e igualdad de género y es cofundadora del movimiento Cero Embarazo Adolescente en Latinoamérica y el Caribe, junto con la Naciones Unidas, con la UNFPA. La siguiente, por favor. Y tenemos hoy día como moderadora a Midori de Javish, conocida por muchos de ustedes. Ella es economista, tiene más de 25 años de experiencia en investigación, diseño e implementación de políticas públicas. Como ministra de Salud del Perú, entre el 2012 y 2014, lideró una reforma del sector orientada a lograr cobertura universal en salud. Entre 2019 y 2025, se desempeñó como directora técnica del proyecto global de USAID, Local Health System Sustainability. Entre el 95 y el 2012 estuvo a cargo de diversos proyectos de salud financiados por USAID en el Perú, brindando asistencia técnica para el desarrollo de sistemas de gestión y financiamiento en el sector. Además, fue jefa de investigación del Departamento de Investigación Económica en el BCR y tiene una maestría en Política y Planificación Económica del Instituto de Estudios Sociales de la Universidad Erasmus en los Países Bajos. Sin Sí, más decir, le paso la palabra a Ivonne Yupanqui, que va a ser nuestra presentadora del día. Ivonne, te cedo la palabra. bien, yo el día de hoy voy a dar Mm, una pequeña introducción sobre el Sistema Nacional de Cuidado. Quiero además dejar sentado que esta exposición es algo muy corto, muy rápido, dado que tenemos, digamos, más tiempo dedicado justamente a escuchar a las panelistas. Y esto es como una pequeña introducción sobre este tema de los cuidados, que a pesar de lo que pueda pensar un grupo de gente que se dedica a estos temas, no es tan conocido, o digamos a veces no se conoce exactamente a qué se refieren con cuidados, ¿no? Entonces, voy a empezar. Vamos a ver por qué es que no avanza y qué muestra la región para este webinar, que es relacionado al Sistema Nacional de Cuidados en nuestro país, ¿sí? Entonces, ¿qué es el derecho al cuidado? Es la primera pregunta que nos hacemos, porque cuidado es una palabra a veces un poco coloquial, pero tenemos que entenderla en la dimensión que realmente corresponde, ¿no? Esto incluso ha sido motivo de pronunciamiento por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la CEPAL. Entonces, hay organismos internacionales que ya se han pronunciado sobre el derecho al cuidado, ¿no? Entonces, es un derecho humano autónomo e interdependiente, ¿no? No es un derecho que puede, digamos, que deba funcionar solo. Como saben quienes se dedican a estos temas, los derechos humanos son interdependientes, ¿no? O sea, están relacionados unos con otros. En muchos casos requieren de otros derechos para poder, em, digamos, ejercerse de manera plena. Entonces, y este derecho al cuidado es indispensable para garantizar la sostenibilidad de la vida, la dignidad y el desarrollo pleno de todas las personas. No hay ningún ser humano que no haya necesitado cuidado en algún momento de su vida. Entonces, es una actividad básica, ¿no? Vital,
Por eso es que es considerado un derecho humano también, ¿no? Este derecho se divide en tres, como ven aquí en la pantalla, el derecho a ser cuidado o cuidada, el derecho a cuidar y el derecho al autocuidado. El derecho a ser cuidado o cuidada garantiza que toda persona en situación de dependencia, sea cual sea, ¿no? Sea en el momento de la infancia, o a las personas adultas mayores o las personas con discapacidad o que tienen enfermedades o discapacidades temporales, por ejemplo, reciban atención de calidad, oportuna y con dignidad, ¿no? Esta es, digamos, la parte más conocida del derecho al cuidado. Pero también está en la otra dimensión, que es el derecho a cuidar, ¿no? Asegurar que brindar los cuidados sea una elección libre y no una imposición, no que alguien tenga que o que esté obligada a cuidar, sino que sea una posibilidad y que quienes deciden dedicarse a al cuidado, lo hagan con una elección de manera libre y consciente, ¿no? Garantizando además que esa elección se haga en condiciones dignas, con protección social cuando son remuneradas, con apoyo del Estado y reconocimiento laboral nuevamente cuando son remuneradas, ¿no? Y la otra dimensión es el derecho al autocuidado, ¿no? Las personas, por ejemplo, que se dedican a cuidar, sobre todo, tienen, hay esta parte de muchas veces no es visible, ¿no? Necesitan autocuidado. Todas las personas necesitamos autocuidado, pero quienes cuidan necesitan aún más esta dimensión del derecho al cuidado, ¿no? Reconoce que quienes cuidan y son cuidados tienen el derecho a disponer de tiempo propio para su salud física, equilibrio emocional y oportunidades de desarrollo personal y profesional, ¿no? Entonces, este derecho al cuidado implica pasar de este cuidado, como este término coloquial, o visto como una obligación del hogar exclusivamente y sobre todo de las mujeres hacia una corresponsabilidad social, ¿no? Si bien hablamos o digamos es necesario hablar de una corresponsabilidad familiar, es decir, que no solamente las mamás o las mujeres se dediquen al tema del cuidado, sino también los varones, es necesario ampliar esta visión y ver que la corresponsabilidad debe ser también no solamente de la familia, sino del Estado, del mercado, la comunidad, las empresas, por supuesto. Y todo esto está en la opinión consultiva de la Corte que ya mencioné, ¿no? El cuidado sostiene la economía peruana. Entonces, si bien iniciamos mencionando que es parte de, de los derechos humanos, todas las personas, es también un tema económico, no es solamente un tema social, sino que también tiene implicancias en la economía macro, en la macroeconomía, ¿no? Y la micro también, por supuesto. El 20% del PBI peruano equivaldría al trabajo de cuidado no remunerado. Es decir, si se valorizara, esto es el monto, el porcentaje del PBI que equivale al derecho el cuidado, ¿no? 72% de quienes cuidan lo hacen sin ninguna remuneración, ¿no? Entonces, es un trabajo no remunerado. El 81% de las personas que cuidan de manera no remunerada son mujeres, ¿no? Entonces es una cuestión de género también. Y de las mujeres, digamos, las mujeres dedican más, o sea, 9 horas y 15 minutos más que sus pares varones a la semana al trabajo total en temas de cuidados, ¿no? Entonces, existe una sobrecarga no remunerada que limita la autonomía económica de las mujeres, porque es tiempo que dedican, ¿no? Además de la carga emocional, el cansancio, pero sobre todo el tema del tiempo, ¿no? Que es un costo de oportunidad finalmente, ¿no? El tiempo que se dedica al cuidado es un tiempo que las mujeres dejan de usar para capacitarse, para generar ingresos, entre otras cosas, ¿no?
y esto bloquea su acceso al mercado laboral formal y perpetúa las brechas estructurales de género, ¿no? Entonces, hemos visto que además de un tema de derechos humanos, de un tema de equidad, es un tema que tiene implicancias económicas, ¿no? Estas son las razones por las que es necesario y por eso es que hablamos de un sistema nacional de cuidados, ¿no? Esto como un marco estructural, no solamente como un programa social, porque ya vimos que tiene implicancias económicas, ¿no? Entonces, este sistema nacional de cuidados es la articulación organizada de normas, instituciones, servicios y financiamiento estatal para reconocer, reducir y redistribuir el trabajo de cuidados. Hablamos de las tres R's. También, digamos, desde ONU Mujeres o desde Naciones Unidas se habla también de las cinco R's, pero por ahora estamos hablando de estas tres, ¿no? En primer lugar, eh, tiene que haber servicios, una red pública y comunitaria de centros de cuidado infantil, atención diurna para personas adultas mayores y centros especializados para personas con discapacidad, ¿no? Actualmente, la cobertura que tiene, por ejemplo, y eso lo conversábamos más temprano con Midori, la cobertura que tiene en los programas de cuidado infantil es muy baja, no llega ni al 5%, pero digamos, los servicios que dedicados a personas adultas mayores son aún, la cobertura es aún menor y para personas con discapacidad no existe ninguna oferta pública, ¿sí? Entonces, realmente es una situación bastante complicada, ¿no? Tenemos que considerar también que es necesaria la corresponsabilidad, el reparto equilibrado de la carga, no solamente, como dijimos, entre hombres y mujeres, sino también en el Estado, el mercado, la comunidad y las familias. Actualmente, básicamente está a cargo de las familias, las mujeres de familia, y es necesario que el Estado, pero además también las empresas, ¿no? La comunidad, las empresas también sepan que existe un rol que tienen que cumplir, ¿no? Y finalmente el tema de la protección social, ¿no? Se necesita, o está incluido, digamos, o debería estar incluido en un sistema nacional de cuidados, esta protección social que incluye las licencias de maternidad y paternidad equiparables, flexibilidad de tiempo laboral, transferencias monetarias, formación para cuidadoras y un largo etcétera. Existe una propuesta normativa que se presentó hace algunos años, en el gobierno pasado, que está, bueno, finalmente quedó en la Comisión de la Mujer, ¿no? Entonces ahora con un nuevo gobierno habría que impulsar nuevamente este proyecto de ley. Tenemos una resolución ministerial que nos habla del marco conceptual de cuidados, pero más allá de eso no hay como un marco, digamos, normativo, un marco legal que nos permita hablar de o articular un sistema nacional de cuidados, ¿no? La política de gobierno, bueno, no impulsa el sistema, no tiene ley y por ende no hay presupuesto. Digamos, los presupuestos que existen son aquellos que están destinados a los servicios que ya existen, ¿no? Cuna Más, em, los centros de atención residencial, entre otros, que es un presupuesto muy bajito porque también son pocos programas, ¿no? Em, bueno, se presentó un proyecto de ley eh, oficialmente, digamos, esto fue en el año 2022, si no me equivoco, ¿sí? Y se crea un grupo de trabajo que lidera el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que busca articular con salud, educación, trabajo y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Y en abril de 2024 archiva cuatro proyectos de ley sin un debate sustancial, ¿no? El país ha hecho en el año también 2024 la encuesta de uso del tiempo. Entonces, tenemos evidencia oficial, data oficial, más o menos vigente de la situación de los cuidados y del uso del tiempo, ¿no?
Hay también apoyo de cooperación internacional. De hecho, diversas agencias de Naciones Unidas y embajadas tienen la disposición de trabajar estos temas. Sin embargo, no hay aprobación legislativa, no hay presupuesto etiquetado, por ende, no existe la voluntad política. Y también creo que es importante involucrar no solamente desde el Ejecutivo, porque si bien la ley es importante, se puede ir avanzando, dando otros pasos para poder ir avanzando hacia el lugar que queremos llegar, ¿no? Que es contar con servicios e infraestructura de cuidados que pueda garantizar una corresponsabilidad entre las familias, el Estado, la empresa y la comunidad, pero también que contribuya a cerrar brechas de género y que haga que las mujeres puedan acceder a espacios de trabajo, cerrar brechas de autonomía económica y, por supuesto, también que se pueda lograr un mejor derecho al cuidado, que las personas tengan esta posibilidad de tener cuidados en situaciones dignas y que las personas cuidadoras tengan también estas condiciones dignas. Ahora vamos a ver un poco de lo que muestra la región. De hecho, no vamos a profundizar mucho porque contamos aquí esta vez con experiencias de Panamá y Argentina, pero traigo aquí algún vistazo muy rápido. Por ejemplo, Uruguay es pionero regional con el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, ¿no? Que es una referencia obligatoria. Desde Chile, tiene la ley Chile Cuida, que crea el Sistema Nacional de Cuidados como el cuarto pilar de protección social. Colombia tiene el sistema subnacional más ambicioso, ¿no? Que también es digamos, es un modelo a seguir respecto de un sistema que no sea de nivel nacional, sino de nivel subnacional. Em, Tenemos además Costa Rica, ¿no? Que tiene a la Red Nacional de Cuidado y Desarrollo Infantil con amplia cobertura, ¿no? Entonces, si bien no se ha logrado eliminar por completo la feminización del cuidado, digamos, estos sistemas alivian el tiempo de las cuidadoras y dan unas mejores condiciones de la que existe por lo menos en nuestro país, ¿no? Falta todavía un camino por recorrer, pero vemos que en la región tenemos ya avances claros, ¿no? El caso destacado de Chile Cuida, que vamos a presentar, ¿no? Son 215 comunas que están cubiertas, que fueron cubiertas según datos del año pasado, ¿no? Y 37.500 diadas apoyadas activamente, ¿no? Como ya dije, esto ha consolidado junto a salud, educación y seguridad social como un cuarto pilar, atiende simultáneamente a la persona cuidada y a la persona cuidadora, ¿no? Y otorga atención preferente a trámites del Estado y servicios públicos, ¿no? Tiene una ley que fue aprobada este año, tiene asignación presupuestaria y metas de expansión comunal progresivas. Entonces se cuenta con marco normativo, con recursos y metas claras, ¿no? Ahora quiero presentar esta propuesta de hoja de ruta para debatirla, conversarla, por supuesto, ¿no? El primer paso sería una ley con rectoría clara, ¿no? Para que pueda articular lo que ya existe. De hecho, no vamos a partir digamos, desde cero, porque ya tenemos programas, servicios que están brindando servicios, valga la redundancia, en temas de cuidado, pero hay que articularlo. Necesitamos un financiamiento etiquetado, un presupuesto propio según la ley de presupuesto público, ¿no? Y que vaya creciendo en el tiempo, digamos, en un momento ideal, ¿no? Sabemos que para el Estado el presupuesto no es muy alto, pero creo que esta problemática de falta de servicio y acceso a derecho al cuidado es muy importante, ¿no? Una meta de cobertura medible, ¿no? A dónde queremos llegar, qué es lo que podemos hacer y finalmente usar la
para hacer focalización precisa, monitoreo continuo y evaluación de impacto, ¿no? Tenemos otros servicios que nos pueden ayudar a focalizar también otros programas que están funcionando desde el Estado, ¿no? Tenemos que ver cómo logramos consensos políticos en el Congreso para priorizar una ley de cuidados frente a un contexto fragmentado e inestable como hemos estado viviendo estos últimos meses o años, inclusive diría yo, ¿no? Eh, bueno, esto es lo que yo quería compartir con ustedes como un espacio previo al debate que vamos a tener y ahora le doy la palabra a Midori, que va a estar como moderadora esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias, Ivonne. Para los que no somos expertos, súper útil que nos orientes en este tema. Y yo quería compartir con ustedes que el interés particular que nos ha llevado desde Yajes a organizar con Ivonne este webinar es que tenemos la convicción que un sistema de cuidados es en realidad la estrategia más efectiva de promoción y prevención. No lo deberíamos ver como un tema fuera del alcance o del interés explícito de salud, ¿no? Grandísimos beneficios, la ampliación de una red de cuidados, y eso hay más o menos evidencia en disminución de hospitalizaciones evitables, mortalidad, etcétera. Entonces, desde ese ángulo nos interesa mucho esta conversación. Creo que es vital ponerlo más claramente sobre la agenda, digamos, ¿no? Tener una idea de qué significa, cuánto cuesta, y sobre todo cuánto cuesta no hacerlo, que es el número que deberíamos estar mirando, ¿no? No solamente cuánto cuesta. Em, Lo que queremos hacer con este panel, y quiero nuevamente agradecer muchísimo a Sofía y luego a Marinés que se unirá, porque queremos aprovechar su generosidad para que nos cuenten la experiencia que ellas han tenido en Argentina y en Panamá y poder compartir de alguna manera las lecciones aprendidas que tal vez no sean iluminadoras para poder avanzar en este camino, ¿no? Yo coincido en particular con Ivonne cuando habla de articular lo que ya existe, ¿no? Es muy importante, creo yo, seguro tener una ley y todo ese proceso, pero también es muy viable, creo yo, comenzar a articular lo que hay en los territorios, ¿no? Sin que esto signifique, este, o más bien dicho, abogando por la idea de que esas redes de cuidado deben surgir de lo local, ¿no? Más que irnos a un sistema rígido y centralizado, creo yo, pero para debate, como dice esto. Muy bien, con esas palabras y con el optimismo de que se pueden hacer muchas cosas en el territorio. Quisiera comenzar contigo, Sofía. Cuéntanos, el camino en Argentina ha sido eh, de subidas y bajadas, ¿no es cierto? Ha habido momentos de más expansión, más desarrollo, otros momentos de restricción. Cuéntanos, Sofía, ¿qué lecciones aprendidas quieres compartir con nosotros? Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están todos y todas y todes? Sí, hay varias cosas para compartir. Yo también me había hecho algunas notas porque nos habían alcanzado algunas preguntas antes vinculadas a la evidencia del presupuesto. No sé si se escucha bien, hay mucho ruido donde estoy. Estoy justo en Te un viaje por escucha trabajo y, perfectamente. ok, y hay un poco de ruido en el edificio donde estoy. Em,
Primero una mención que me parece interesante hacer porque Ivonne compartía las ideas acerca del derecho al cuidado, que son muy recientes, que están vinculadas a la opinión consultiva número 31 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esa opinión consultiva, que como sabrán, emitir opiniones consultivas es una de las competencias de la Corte en su función consultiva justamente, tiene que ver con aclarar y desarrollar dogmáticamente, interpretativamente, el alcance de los derechos eh, bueno, obviamente del tratado del cual es rector y órgano de control en algún sentido para nuestra región, es un órgano muy importante. Y esa opinión consultiva fue una opinión consultiva solicitada desde la Argentina por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, del cual fui parte, del que me tocó ser orgullosamente parte y estar a cargo de una dirección que se llamó Dirección de Articulación de Políticas de Cuidado, donde teníamos a cargo la conversación y la articulación regional, perdón, regional no, a nivel nacional, a nivel provincial y municipal, de lo que nosotras llamábamos como la campaña Cuidar en Igualdad y nuestros proyectos vinculados a las políticas de cuidado, en particular un gran objetivo que nos habíamos propuesto, que era la creación de un sistema nacional de políticas de cuidado. Em, Nosotras, luego de algunos fracasos, por decirlo de una forma muy dura, y al final de la gestión, donde el Ministerio de las Mujeres existió, que fue entre el 2020 y el 2024, previo al gobierno actual, que decidió eliminar ese ministerio, no solo ese ministerio, sino todos los mecanismos de avance de derechos de las mujeres y otros mecanismos de protección y de lo que podríamos pensar también como políticas de cuidado que ya existían en Argentina. El ministerio decidió hacer esta solicitud de opinión consultiva a la Corte Interamericana, consultándole directamente si consideraba que el cuidado era o no un derecho humano. Fue la opinión consultiva de mayor participación de toda la historia de la Corte Interamericana. No sé si sabían, pero la Corte, cuando recibe una opinión consultiva, abre a, a que los otros estados que son partes del tratado puedan opinar, puedan dar su opinión, puedan decir si están de acuerdo o no, si quieren agregar, si quieren ampliar, si quieren preguntar algo más. Se abre a la sociedad civil, a las organizaciones académicas, etcétera. Y esta fue la opinión consultiva que mayor participación tuvo en toda la historia de la existencia de la Corte Interamericana. Me parece importante señalarlo porque es uno de los aprendizajes, no sé si de nuestra gestión, yo creo que es un aprendizaje del movimiento feminista y transfeminista organizado y en particular el de Argentina, que tiene una vocación y una conciencia de su de la importancia de las redes internacionales, de la red de militancia internacional que tiene el feminismo y por supuesto regional, sin dudas, en Latinoamérica en particular. Fue una última jugada, un último movimiento que se hizo desde la institucionalidad, desde el Ministerio de las Mujeres, esta solicitud, y que resultó favorable, ¿no? O sea, terminaron resolviendo en agosto del año pasado y en esta opinión consultiva número 31 del 2025 que el cuidado es un derecho humano, que es interdependiente y la Corte lo que hace es un desarrollo bastante exhaustivo sobre cómo se vincula el derecho al cuidado con el resto de los derechos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el derecho a la vida, em, también los derechos de los niños, y habla de todas estas dimensiones de las que habló Ivonne, que no quiero repetirlas, pero quiero marcar eso como, no sé si un aprendizaje reciente, pero sí una confirmación de que las estrategias internacionales eh, suelen también ser fundamentales para avanzar en los derechos de las mujeres, lo han sido siempre a lo largo de la historia, lo fue recientemente también con el aborto, donde Argentina también tuvo un rol muy importante y también se vio después reflejado a nivel regional. Eso por un lado. En Argentina lo que sucedió es que durante entre el 2020 y 2024, que fue la época, la única gestión de gobierno en la que existió un Ministerio de las Mujeres con rango de ministerio, ¿no? Porque venían existiendo desde la vuelta de la democracia en los 80 mecanismos de avance de los derechos de las mujeres a nivel del Poder Ejecutivo Nacional, pero con rangos menores al ministerio. Cuando se jerarquiza esta agenda y se jerarquiza durante este periodo, dentro del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, el planteo de gobernanza planteó sobre todo tres grandes ejes de trabajo. Uno tenía que ver con las violencias, por supuesto, otro con las políticas de diversidad de la comunidad LGBTIQ+,
y el otro con las políticas de igualdad. Las políticas de igualdad estaban pensadas para, sobre todo, cerrar las brechas materiales entre varones y mujeres, para pensar esto también en la diversidad, y uno de los grandes ejes de trabajo tenía que ver con las políticas de cuidado. Como grandes objetivos, uno de ellos era la creación de un sistema nacional de políticas de cuidado. Eso se trabajó con la creación de una comisión redactora, de expertos y expertas, con una campaña inmensa de participación de la sociedad civil, recorriendo el país entero. Eso se llamó Campaña Federal Cuidar en Igualdad. El proyecto de ley se llamó Proyecto de Ley Cuidar en Igualdad. Todos los materiales que se produjeron durante esos años están en internet y son accesibles y los pueden consultar. Se generó mucha evidencia alrededor de esta estrategia, pero la campaña porque el proyecto de ley se apruebe fracasó. El proyecto de ley, además de crear un sistema de cuidados, proponía la reforma de la legislación relativa a las licencias parentales, em, las reformaba para igualarlas, o sea, transformar las licencias de cuidado en licencias igualitarias, lo hacía con un planteo progresivo, tenía una propuesta de financiamiento, tenía una propuesta de gobernanza, todo esto estaba incluido en el proyecto de ley, que solo alcanzó la media sanción y no llegó a tratarse en el Congreso. Otras cosas se hicieron igualmente, yo creo que la experiencia fue importante igualmente y el modo en que se llegó hasta ahí no es que salió de un repollo el Ministerio de las Mujeres en Argentina, ni estas políticas, ni estas propuestas, el movimiento feminista organizado de la Argentina y los movimientos populares sobre todo también aportaron mucho y venían construyendo mucho sobre la forma en la que se generó evidencia e información para luego tomar decisiones, que era una de las preguntas relevantes. No sé si después van a hacer esas preguntas, pero de paso lo retomo. Ya existían en Argentina y existen, aunque ahora de una forma muy debilitada, muchas políticas que se vinculan con lo que nosotras llamaríamos hoy políticas de cuidado o que podrían ser enmarcadas en un sistema nacional de políticas de cuidado. Me refiero a políticas eh, según sujeto destinatario, niños, niñas y adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad, personas trabajadoras de los cuidados y luego todos los sistemas que recubren, por decir, políticas, servicios y prestaciones vinculadas a esto, ¿no? Existen ya y existían políticas de generación de evidencia como dentro de la EPH, la encuesta permanente de hogares. En 2013 se había hecho por primera vez un módulo vinculado al uso del tiempo, se midió por primera vez en Argentina el uso del tiempo de los hogares y la desagregación por género, es decir, cómo usan el tiempo los varones y las mujeres. Y en 2019 ya se había sancionado una ley que es la de Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, fundamental, que obliga al Estado argentino a medir la forma en la que se usa el tiempo, varones y mujeres dentro de los hogares, para medir el valor del trabajo de cuidados, la cantidad de horas que se dedica al trabajo de cuidado no remunerado en el hogar, o trabajo doméstico, de trabajo doméstico no remunerado, así se menciona. Y eso hizo que eso aportó al debate y al diagnóstico una información muy valiosa, ¿no? Y además, mismo en esa normativa, que es, yo creo que una ley que está muy bien hecha, muy bien redactada y que funciona, existe ahí mismo el mandato de generar una cuenta satélite para medir el valor del trabajo doméstico no Ujú. remunerado. Esa cuenta satélite, si bien no existe formalmente y por supuesto menos en este gobierno, sí se hizo el cálculo del aporte al PBI. O sea, se hizo un cálculo en 2020 en el Ministerio de Economía, donde también existe una dirección específica de políticas de género y de igualdad, eh, el cálculo sobre cuánto aportaban al PBI, al Producto Bruto Interno, todas las actividades de trabajos de cuidado no remunerado, el trabajo doméstico no remunerado. Ese cálculo dio 15,8 más o menos de aporte al PBI, es un porcentaje mayor al de la actividad de comercio. Estos datos, como fueron bien construidos metodológicamente, también los pueden consultar en internet. La metodología sobre el cálculo está publicada sobre el cálculo del aporte al PBI de los trabajos de cuidados no remunerados y son fundamentales para el debate y permitieron que se pudiera avanzar en muchas cosas. Si bien el proyecto de ley de sistema de cuidados no salió, hubo otras cosas que sí. Se reconoció el aporte a los cuidados para el cálculo previsional para las moratorias de las mujeres, un año por hijo y por licencia de maternidad gozada. También se reglamentó un artículo específico de la Ley de Contrato de Trabajo que habla de espacios de cuidado en los lugares de trabajo. Era un artículo que hacía 47 años no se regulaba, no se reglamentaba ni se podía efectivizar.
Se creó el índice de cuidados, que es el índice que mide la canasta de consumo para la crianza, perdón, el índice de crianza, que calcula cuánto cuesta criar en Argentina. Y se sigue publicando. Lo siguen publicando incluso en este gobierno, lo cual es llamativo y da un poco de miedo todavía a ver hasta cuándo lo publicarán, pero también se generaron muchas herramientas para medir, se generó mucho debate y se pudieron generar algunas políticas que es importante mencionar, aunque es triste, que nada de eso está vigente. Para si a alguien le interesa entender la magnitud del retroceso del gobierno actual respecto a estas políticas, pueden consultar la cocina de los cuidados, que hoy es un monitoreo constante de las políticas públicas de cuidados que está haciendo el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, con muchas organizaciones que empezamos midiendo, yo también fui parte de esa conformación, empezamos midiendo de a poco cada una de las políticas, cómo se iba o desfinanciando o eliminando, y llegamos al día de hoy con 0 políticas en ejecución de las que nosotras considerábamos políticas de cuidado de esta índole, ¿no? Después, es muy complejo hablar de sistemas de cuidado en la región. Cada país tiene una particularidad y Argentina tiene su sistema de salud, que es de una forma, que es un sistema público de mucho alcance, tiene un sistema previsional que debe ser de los que más alcance tiene aún hoy en toda la región, un sistema de educación pública que sigue teniendo bastante cobertura, aunque no en la primera infancia. Entonces, todas esas políticas que ya existen, que ya tienen cierta universalidad y que ya se ejecutan, pueden ser consideradas partes de un sistema de cuidado, solo que requieren de un marco y sobre todo una perspectiva de género, un horizonte, ¿no? Unos objetivos, unas metas, unos indicadores, para que entonces por lo menos algo de esa gestión esté puesto al servicio de, por ejemplo, cerrar las brechas de género, ¿no? No sé, freno acá para no robar tanto tiempo y que puedan hacer otras preguntas, pero como para introducir lo que pasó en Argentina. Muchas gracias, Sofía. Muchas preguntas, seguro vamos a tener. Muy interesante esta idea de... Existen cosas, ¿no? Que están ocurriendo, son programas a veces sueltos de alguna manera y puede potenciarse enormemente tenerlos conectados, orientados, como dices tú, con un norte de coordinación y de resultados concretos. Creo que es bastante mejor que crear otro programa vertical. En realidad quiero dejar en claro que no, que se han eliminado todos los que existían. Hay sistemas que son muy difíciles. Por supuesto, el sistema de salud argentino sigue existiendo, el sistema previsional Claro. argentino sigue existiendo, la educación pública sigue existiendo. Pero el de financiamiento es brutal, es total. Se ha Wow. desfinanciado incluso hasta 0, por ejemplo, el programa de prevención del embarazo adolescente, que no existe más. Y así, muchas políticas que de alguna manera se vinculan con esto. Se han eliminado las moratorias previsionales que tenían un impacto de género eh, crucial y que también tienen que ver con los cuidados. Las políticas que están vinculadas al mercado laboral, a la registración, por ejemplo, de las trabajadoras domésticas, que es fundamental para este debate, los derechos y la registración de las trabajadoras domésticas, que aparte son el empleo donde más mujeres se insertan y mujeres de los deciles de ingresos más bajos. Y todo eso en Argentina fue desmantelado, desfinanciado, eliminado directamente. Así que la situación es alarmante. Quiero que eso quede muy claro, no, no hay cosas, no hay nada, no hay más nada. Correcto. Es una Esa es la lástima. bandera del gobierno actual, además. Es una lástima, ciertamente. Ivonne, quiero pasar a ti y darle la bienvenida a María Inés. Qué gusto tenerte con nosotros. Hola, el gusto es mío. Qué Aterrizando, bueno pero que aquí te hayas estoy. podido unir. Gracias. Estaba por preguntarle a Ivonne, ¿cuál crees tú que son, digamos, las barreras más grandes que tenemos en términos de pensar en un sistema, una red de cuidados? Eh, Porque claro, las propuestas, no solamente las propuestas, las conceptualizaciones sobre los sistemas de cuidados son sumamente ambiciosas, ¿no? Son grandes. Eh, y en escenarios, algunos escenarios restrictivos
insisto en, de repente podemos ser un poco más pragmáticos, ¿no? Y comenzar a trabajar fortaleciendo lo que aún lo que existe y que está incompleto. Pero, en fin, esa es una de mis preguntas a ustedes que son expertas. Ivonne, ¿qué es lo que limita para ti de forma más significativa, como se llama, consolidar una política pública de cuidados en el Perú? Gracias, Miguel, por la pregunta y bienvenida Marines también, que no puede saludarte al inicio. Em, a ver, yo creo que básicamente un, o sea, las prioridades estatales, e incluso también cuando son subnacionales, las decide quien está, o digamos, el sector o quien está en el gobierno, porque el presupuesto finalmente es voluntad política, ¿no? O sea, a mí me parece importante el tema de seguridad ciudadana, que de hecho lo es. Le doy una buena parte del presupuesto a seguridad ciudadana y lo mismo para cada uno de los sectores. Si yo considero que el tema de, como haber mencionado, por usar el ejemplo que mencionó Sofía, ¿no? Embarazo adolescente, no, para mí es prioridad cero, pues le quito todo el presupuesto. Entonces yo creo que la voluntad política tiene mucho que ver y no me refiero solamente al sector, ¿no? Que está liderando, por ejemplo, el tema de cuidados, sino a todo, digamos, a todo el ejecutivo, a todo el gobierno en general. Entonces, yo creo que considerar, ¿no? La necesidad de hacer incidencia para mostrar, no solamente con, digamos, que, bueno, es un derecho humano el derecho al cuidado, sino también el impacto económico que tiene no priorizar este tema es fundamental, ¿no? Ahora, bueno, hay un gobierno nuevo, digamos, no tienen ni un mes, desde que se sentaron o que tomaron el poder. Creo que es un buen momento para poder colocar este tema en la agenda pública y poder moverlo así, y lograr, ¿no? Que se posicione. No es fácil y la verdad creo que, digamos, por lo menos desde el discurso presidencial que hubo en el 28 de julio, no he visto o no he escuchado, mejor dicho, que, digamos, pueda ser una prioridad el tema de los cuidados. Sí ha mencionado, por ejemplo, la importancia que tiene la niñez, las personas adultas mayores, por ahí han hecho algunas menciones, ¿no? No como el tema de cuidados, sino, por ejemplo, el tema de anemia en niños y niñas, ¿no? Pero creo que es necesario colocarlo en la agenda si queremos lograr realmente un sistema nacional. Ahora, también se puede trabajar desde lo local, ¿no? De hecho, ONU Mujeres, igual que en otros países, y ahí pues seguramente Marines va a contar un poco más, ella tiene la experiencia de primera mano, tiene aquí una propuesta que es como la ciudad de los cuidados, ¿no? Que está todavía empezando, tienen algunas propuestas de actividades, pero es necesario escalarlo, ¿no? O sea, y además Ujú, que el Ejecutivo o el Estado digamos, se apropie del tema, ¿no? Porque hay ONGs, están Naciones Unidas que están impulsando este tema, como vimos también cooperación, pero es necesario impulsarlo desde otro enfoque, ¿no? Desde el enfoque estatal y por supuesto, digamos, si es que no es posible institucionalizar un sistema nacional como es, digamos, lo ideal desde mi punto de vista, ¿no? Y podemos pasar a trabajar con gobiernos subnacionales y también no debemos olvidar que la empresa tiene un rol bien importante en esto. Claro, no es la misma escala que trabajar desde el Estado, ¿no? Pero también las empresas, digamos, claro, estamos hablando de empresas formales, ¿no? Pero, digamos, hablando de este universo, las empresas también necesitan, ¿no? Conocer y saber qué es lo que, digamos, qué implica el derecho al cuidado, qué es lo que ellos pueden hacer y cómo impacta su propia,
digamos, a su propia organización, que también tiene un impacto económico, reputacional, etcétera, ¿no? Entonces, creo que, digamos, idealmente, pues la voluntad política, en la voluntad política el derecho al cuidado sería una de las prioridades, ¿no? Y se asignaría presupuesto, ¿no? Si esto no sucede, pues tenemos otras alternativas, trabajar desde gobiernos subnacionales, trabajar con el empresariado, ¿no? Para ir construyendo este sistema, ya no de arriba abajo, sino de abajo hacia arriba, ¿no? Gracias, Ivonne, y nuevamente Marinés, muy interesados en tu experiencia y tu perspectiva desde Panamá. Hemos estado conversando sobre, por un lado, la fragilidad política de los avances que hemos visto en los últimos tiempos, ¿no? En la región, me refiero, que ciertamente es es una preocupación. Eh, y yo los estaba invitando a ustedes a que nos contaran, sobre todo a Sofía y a ti, qué lecciones pueden ustedes compartir con nosotros, que estamos tratando de volver a poner el tema sobre agenda, ¿no? Las brechas en el Perú son enormes. Yo estaba haciendo unos numeritos y me he quedado asombrada. Como bien ha dicho Ivonne, para ciertas líneas de cuidado hay 0 soles. Entonces tenemos que poner esto en agenda para ver cuál es una ruta viable para avanzar, ¿no? Avanzar solamente con una más está muy por debajo de las necesidades, ¿no? Del país. Entonces, María Inés, sácanos de dudas y dinos cómo avanzamos. Bueno, buenas noches a todos y todas. Gracias por la oportunidad. De verdad que es un honor compartir con ustedes un poquito de la experiencia desde Panamá. Y la verdad es que para nosotros en Panamá, yo te diría que nosotros logramos avanzar algo en nuestra administración dándole forma, ¿no? Y teniendo la ley que crea el Sistema Nacional de Cuidados. Se inició un pilotaje, un piloto en un corregimiento que le llamamos Territorios que Cuidan, acompañados con ONU Mujeres y también con el BID. Pero sí, a pesar de la voluntad política, como decía Ivonne, si no hay presupuesto, es complicado. Incluso para nosotros, realmente nosotros teníamos el compromiso de Estado de avanzar desde un inicio de la administración con la primera infancia, porque en Panamá, por ejemplo, necesitábamos ampliar cobertura en temas de primera infancia, porque, y creo que ustedes incluso nos llevan delantera en eso, nosotros no teníamos centros de atención integral a la primera infancia públicos que fueran, los que estaban necesitaban mantenimiento, necesitaban rehabilitaciones y luego la capacitación a las maestras y maestros de estos centros también era fundamental para nosotros. Así que nos abocamos a esa parte, era un compromiso de Estado en esa parte, en lograr ampliar cobertura, se fortaleció mucho el sistema en esa parte. Sin embargo, por ejemplo, en el tema de personas mayores en situación de dependencia, no hay hogares públicos, perdón, no hay hogares públicos, solo hay un hogar público realmente del Ministerio de Desarrollo Social en Panamá y queda en una provincia. No contábamos con casas de día de personas mayores. Nosotros iniciamos la construcción, recientemente se inauguró la primera casa de día de personas mayores del Estado, luego de la aprobación de la ley. Entonces, definitivamente, eh, tiene que haber planificación de Estado, presupuesto de Estado y voluntad política, pero la voluntad política se traduce con presupuesto y Ujú. financiamiento.
Obviamente, contando, por ejemplo, nosotros en Panamá, con la ley establecía dentro de todo el marco de contar con un plan quinquenal de cuidados. ¿Y qué pasa? Ese plan quinquenal de cuidados no se ha presentado como administración, se ha estado fortaleciendo junto a ONU Mujeres a nivel local, que creo que también es importante. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de Panamá, a diferencia de los países del sur, cuando nosotros empezamos todo este tema de el diagnóstico junto a las mujeres del tema de cuidados, la situación de los cuidados en Panamá, no había realmente en Panamá un real conocimiento de los ciudadanos sobre los cuidados y la importancia de los cuidados y que esta necesidad de cuidados la estaban llenando las mujeres y que eso afectaba entonces su productividad laboral y demás y que no lográbamos realmente una equidad y una inclusión de las mujeres. E incluso eso no, esas conversaciones las tuvimos con sociedad civil, que de alguna manera, a diferencia de otros países que creo que en esos momentos, estamos hablando de años 2021, 2022, en esos momentos lo reclamaban. En otros países, en Panamá no. Yo creo que por las consultas, con sociedad civil, con las comunidades, se logra esta estrategia junto con ONU Mujeres y en algunas cosas con el BID, se logra esta estrategia de territorios que cuidan, logramos luego la ley y siento que ya ahora la gente se ha visibilizado mucho más a nivel nacional e internacional la necesidad de contar con sistemas nacionales de cuidado. Sin embargo, siento que de nuevo, sin financiamiento, no vamos a avanzar. Sí, como dice Ivonne, el tema también ha calado mucho en el sector privado con las políticas de conciliación vida-trabajo, con la flexibilidad laboral, que también yo creo que se fortaleció mucho o se visibilizó mucho durante la pandemia y que eso ha permitido que se implementen mucho más medidas de flexibilización laboral. Las licencias de maternidad y paternidad establecidas por ley y esas empresas que también son sostenibles y que creen en estos temas que permiten incluso más días de las licencias parentales legales y que promueven eso, promueven esa corresponsabilidad. De nuevo, el cuidado es un derecho y es corresponsabilidad de todos y todas tenerlo. Y sí, muchas administraciones quizás han tenido temas con cambios de gobierno porque lo ven como un tema de género o de específicamente para beneficiar a las mujeres, pero está comprobado que realmente no solo beneficia a las mujeres, sino que también crea un estado de bienestar y sobre todo creo que es importante en la etapa de primera infancia, que es el momento más importante del el crecimiento de nuestros niños y el sano desarrollo de nuestros niños, pero luego, ante la gran transición demográfica que tenemos que tener, así como estamos todos tratando de ampliar cobertura en los cuidados de primera infancia, obviamente entonces tenemos que acelerar la inversión y la atención en personas mayores en situación de dependencia, personas con discapacidad y luego las modalidades, por supuesto, de atención domiciliaria, que sí hay que buscar otras formas. El tema de cooperativismo ha funcionado en algunos países, pero lograr fomentar esa capacitación de cuidadoras y de cuidadores porque justo lo necesitamos todas y todos. Ujú. Muy, muy interesante. Estos territorios que cuidan es un modelo similar al de Colombia. Pues sí, pero puede ser, porque Colombia hizo las manzanas de cuidados. Nosotros escogimos este corregimiento de Juan Díaz porque nos parecía un corregimiento, bueno, que iba hacia, sí,
quizás un porcentaje muy hacia el envejecimiento de su población, pero con un ecosistema muy interesante, con una sociedad civil fuerte, Ok, con empresas comprometidas también. Entonces, lograr un ecosistema que nos permitiera a nosotros trabajar en un piloto con éxito y de muchas alianzas. Entonces, se trabaja junto a las mujeres en este diagnóstico. Entramos en este corregimiento en la ciudad capital, hacia el área este de la ciudad capital, donde también teníamos un terreno donde podíamos construir la primera casa de día. Y se conforma esta junta local de cuidados que estaba conformada entonces por los gobierno local, las autoridades de gobierno a nivel local, de los diferentes ministerios a nivel local y sociedad civil, además de, por ejemplo, representantes de ONGs, el representante de corregimiento, de diferentes sectores y empresa privada, fundaciones de empresa privada que se comprometían a la corresponsabilidad en los cuidados. Entonces, eh, creo que era una buena forma de poder empezar. Esto se está retomando de vuelta ujú, en esta administración de gobierno, esta nueva administración de gobierno que ya, bueno, ya tiene 2 años y creo que una parte importante que estábamos probando también fue la capacitación de las cuidadoras y cuidadores para atención domiciliaria y para la gran necesidad de cuidados que existe. A nosotros se nos acercaba muchísima gente al ministerio buscando personas cuidadoras para sus papás, por ejemplo, a quién recomendaban, etcétera, para estas cosas y se empezó a trabajar con una base de datos de personas cuidadoras listas para poder trabajar a nivel domiciliario, además de fortalecer desde el nivel estatal la atención domiciliaria, sobre todo a las personas con discapacidad en situación, a las familias con personas con discapacidad en situación de ujú. dependencia y a las personas mayores en el segmento de pobreza y pobreza extrema de esas áreas. Correcto, muy interesante. Quisiera ahora voltear a las preguntas de nuestro auditorio, recordarles que por favor las pongan, las ingresen en el chat y tenemos aquí una muy interesante de Judith que dice, organizar a las cuidadoras y darles voz y participación puede ayudar a avanzar en construir el Sistema Nacional de Cuidados. ¿Hay evidencia o información del impacto desagregado por categorización de cuidadoras formales con salarios y no formales, que son más trabajadoras no remuneradas familiares, ¿no? No sé quién quisiera Bueno, tomar esta pregunta. yo creo que ahora mismo no tengo la información exacta, pero yo creo que, por ejemplo, un buen caso de estudio pudiera ser el Sistema Nacional de Cuidados de Uruguay, que incluso, sí, obviamente creo que es mucho más, es diferente la categoría o el nivel salarial que recibe una cuidadora, por ejemplo, en los hogares o en una casa de día de cuidado diario, en comparación a una cuidadora en entornos familiares. Depende también, ¿no? Depende de la especialización, la necesidad y demás. Pero lo que sí creo que hay evidencia es de la importancia, por ejemplo, el sistema cooperativo en el tema de cuidados, que Uruguay en eso creo que nos lleva ventaja, incluso de las diferentes formas en las que han trabajado, ya tienen buenas prácticas de, por ejemplo, se crean las cooperativas. eh, y, por ejemplo, estaba todo el tema de cómo se les pagaba, eso tuvo toda una discusión y ellos han ido avanzando en ese tema. Yo creo que ahí tienen lo bueno, lo malo y lo feo. Creo que en ese tema
sí es importante el avance que tiene Uruguay, que ha sido como el pionero en la región, para poder usarlo como laboratorio de mejores prácticas para todos, ¿no? Correcto. Sofía, ¿algo que añadir? Sí, sobre si puede ayudar en avanzar en construir un sistema nacional de cuidados, la organización de las cuidadoras, la respuesta más general sería que sí, que por supuesto que sí. En Argentina la experiencia es variada porque los trabajadores y trabajadoras de los cuidados, trabajadoras sobre todo, es bien diversa también, ese universo no es no es un universo homogéneo, que también me parece relevante decirlo. Mm, Hay una experiencia muy extendida, al menos en el territorio nacional, en Argentina, en todas las provincias existe, que es la práctica del cuidado comunitario, los centros comunitarios, las ollas populares, los jardines comunitarios para las primeras infancias, que son espacios a veces sin ninguna remuneración, a veces con una pequeña transferencia de dinero del Estado hacia esos lugares, espacios donde el Estado termina terciarizando de algún modo los servicios que no cubre, las poblaciones que no atiende. Y la organización de esas trabajadoras, la organización popular, que en Argentina es muy fuerte, muy grande en distintas organizaciones políticas, sindicales, sociales, del movimiento social, del movimiento feminista, distintas experiencias. Ha habido también reclamos por parte de este sector. Hubo una campaña muy fuerte por sancionar una ley de reconocimiento de las trabajadoras de los comedores populares. De las barriadas argentinas, es un proyecto que pueden también buscar con toda la producción de información que hubo alrededor, que tampoco se llegó a sancionar, pero que contaba con mucha evidencia. Por supuesto, ese tipo de organización empuja a las iniciativas que están vinculadas a organizar los cuidados y ni hablar los reconocimientos y la registración del trabajo doméstico. En Argentina existe un régimen especial para el trabajo doméstico, que sin embargo sigue sin aplicarse por completo. El índice de registración de los trabajos domésticos sigue siendo muy bajo. Es el sector de la economía con menos registración del empleo, o sea, con más trabajo no registrado, y ha habido iniciativas para propulsarlo. De hecho, entre 2020 y 2024 hubo un programa que se llamó Registradas, que era para impulsar ese registro de las trabajadoras domésticas. Era básicamente un gran subsidio a la clase media para cuidados, porque se subsidiaba una parte de ese salario a cambio de que las familias registraran a esas trabajadoras. Eso funciona para las clases medias, tuvo un impacto muy interesante. Hay estudios de OIT y de ONU Mujeres publicados sobre esa experiencia en particular en Argentina, programas registradas, por si lo quieren consultar. ujú, Pero además hay otras experiencias también de incentivo a la registración de trabajadoras de casas particulares, como la deducción de grandes impuestos, ¿no? O las presunciones impositivas que se pueden hacer desde los sistemas tributarios, ¿no? A determinada cantidad de ingresos, si desde el fisco chequeo que no tenés ninguna empleada registrada, lo doy por presumido, por una presunción por tu nivel de ingresos, ¿no? Tenés un auto de lujo, vivís en un barrio cerrado, presumo que tenés al menos una trabajadora. Esas presunciones en el derecho argentino existen, se han aplicado en otros momentos y han sido bastante exitosas, por decirlo. Mismo los incentivos del tipo deducción de impuesto a las ganancias o a las grandes fortunas, en el caso de que existan, se deducen de ahí impuestos, digamos, en el caso de que esas personas registren a sus trabajadoras de casas particulares. Es un sector de la economía que fue muy golpeado en la pandemia, que no se recuperó. En Argentina se perdieron mm, 300.000 puestos de trabajo y no se recuperaron al día de hoy. Encima hubo una gran reforma laboral en Argentina en este último tiempo, que por supuesto afectó también las condiciones de contratación de las trabajadoras de casas particulares, porque afectó al mercado completo del trabajo, ¿no? Y tiene que ser un foco de atención porque es de vuelta el mercado de trabajo, el del sector de la economía donde más mujeres se insertan. Es el trabajo que eligen las mujeres a cargo de hogares monomarentales, las jefas de hogar, porque son trabajos flexibles por hora. Y es, a su vez, el peor pago, al menos en Argentina, y el menos registrado. Así que es fundamental si se piensa en los sistemas de cuidado, porque además hay que pensar en las cuidadoras domiciliarias, no solamente, o sea, las cuidadoras domiciliarias para las personas mayores, en cómo se puede formalizar también y jerarquizar sus saberes. Las experiencias de las cooperativas son muy valiosas también y tienen mucho que aportar.
También hay algunas publicaciones en ese sentido sobre las cooperativas de cuidado en Argentina, que hemos trabajado mucho por mucho tiempo y tienen una historia muy larga. Así que creo que ahí hay muchas experiencias para explorar que aportan mucha información útil. Bien, te vamos a tomar la palabra para que nos mandes referencias de esas experiencias tan interesantes. Tengo acá ya varias preguntas. Las voy a, las voy a primero a hacer en orden, después de repente las podemos juntar temáticamente. Y ya hemos estado hablando un poco de eso. Paulina pregunta, ¿qué experiencia hay en grupo de apoyo a cuidadores? Grupo de apoyo como tipo salud mental o de no, no, Grupos de no. apoyo, para que compartan experiencias y grupos de apoyo como lo hay para algunas enfermedades. Un grupo de gente que son cuidadores, que comparten dificultades y logros, qué sé yo, al cuidar al familiar de repente de algún tipo, un discapacitado, o un adulto mayor, una persona con demencia, ese tipo de grupos de apoyo, en los que ellos pueden recibir orientación psicológica en grupo y compartir experiencias, ¿no? En Panamá no, quizás se ha hecho, por ejemplo, de grupos de mamás, sobre todo, más de cuidadoras mamás, que se agrupan y que sí comparten un poco eh, y se apoyan y sobre todo para poder como descargar y no tener ese burnout de tanto Ujú. cuidado, ¿no? Eh, Ajá. Sé, por ejemplo, también de cuidadoras en Panamá de personas neurodivergentes que también se agrupan, pero no formalmente y que te puedo decir, por ejemplo, en Panamá que el Estado lo haya promovido, no hay. Sí, Gracias. aquí en el país es algo, es una situación similar. O sea, yo conozco de algunas ONGs que trabajan, por ejemplo, con las personas que cuidan a personas con discapacidad, pero son como iniciativas privadas, o sea, digamos, son parte de la ONG, ellos llaman a reuniones y pueden como compartir sus experiencias de manera interna. Igual para las trabajadoras del hogar, por ahí hay una ONG que digamos que tiene servicios de atención psicológica, por ahí creo que ha hecho alguna vez tipo grupo de ayuda mutua, pero son cosas como muy puntuales, muy de algunas ONGs, no hay nada estructurado y bueno, o sea, el derecho o sea, creo que además de las tres dimensiones del derecho al cuidado, el derecho al autocuidado es uno de los, o sea, es el que está como no solo menos visible, sino menos ejercido, ¿no? Entonces, es como estas iniciativas muy puntuales, individuales y privadas, ¿no? Acá hay un comentario de Marinés sobre Perdón, el sobre esa apoyo. pregunta anterior Sí, continúa. sobre el cuidado de los cuidadores y cuidadoras, hay algunos estudios interesantes sobre cuidar a quienes cuidan. Ahora me voy a fijar si encuentro, creo que una de las últimas publicaciones fue de ONU Mujeres, pero me parece interesante la experiencia de Bogotá, del sistema de cuidados distrital, creo que lo nombraron, es local, es municipal, pero tiene algunos puntos relevantes como los espacios de respiro, que están pensados de algún modo para el acompañamiento de las personas que cuidan, pero yo creo que igualmente la clave sigue siendo la jerarquización y la formalización de esos empleos. O sea, mientras una trabajadora, un trabajador, una persona que cuida, sea considerada efectivamente una trabajadora y tenga los derechos que corresponden por ser una trabajadora, esté registrada, tenga sus aportes, eh, debería también de ese modo tener acceso a garantizar su derecho a la salud de manera integral, por ejemplo, su derecho a la salud mental, que son cuestiones que podríamos garantizar sencillamente reconociendo los puestos de trabajo que ya existen, ¿no? Por eso también es una apuesta al impulso del desarrollo económico. Hay puestos de trabajo que ya existen, ¿no? No hay que generar nuevos, no es que no hay puestos de trabajo, hay que reconocerlos, reconocerles sus derechos,
darle acceso a las garantías que corresponden y ahí ya tendríamos también un gran retorno de ese dinero que se invierte en reconocerlos en toda la activación de la economía que supone registrar puestos de trabajo. Entonces, con la registración de los puestos de trabajo conseguiríamos también un acceso a los sistemas de salud si lográramos que todo funcionara como un sistema de cuidados, esa es la idea. Y eso me hace pensar en los agentes comunitarios también, ¿no? ¿Cómo incorporamos a los agentes comunitarios a esta red de cuidados, digamos? Porque no es una red en realidad, ¿no? Y en el Perú tenemos una fortaleza enorme con los agentes comunitarios que no hemos reconocido ni hemos cuidado en el sentido de capacitado, reforzado, mantenido, ¿no? No hablo de una línea de carrera, que ya sería mucho, pero de lo más viable es trabajar muy cercanamente con los agentes comunitarios, ¿no? En fin, sigamos con las preguntas. Obras por impuestos o APPs. Está acá en el chat. ¿Se puede avanzar, por lo menos en construcción, inversión con asociaciones público-privadas? Sí, bueno, eso lo comenté yo realmente, que yo creo que quizás una propuesta interesante para poder ir avanzando, aunque sea en ampliación de cobertura a través de construcción y nuevos servicios estatales para el Sistema Nacional de Cuidados, pudiera ser interesante trabajar con propuestas de asociación público-privada, APPs, porque si sabemos que tenemos nuestros países tienen restricciones financieras y presupuestarias y quizás pudiera ser algo interesante que el Sistema Nacional de Cuidados se trabaje de esa manera. Creo que pudiera ser algo interesante para avanzar en nuestros países o para poder explorarlo. En Panamá no se ha hecho, creo que se estaba analizando, pero puede ser interesante para poder, la verdad es que nosotros tenemos unas brechas de cobertura gigantescas Mm, en las diferentes etapas de la vida, del ciclo vital, entonces creo que pudiera ser algo interesante para ver. muy bien, y como bien dice Ivonne, acá tenemos otros mecanismos como obras por impuestos o servicios por impuestos, que son generalmente de escalas menores que podrían también ponerse a prueba. No, no sé que se estén usando para estos fines todavía. Una, En tema de financiamiento, una de las buenas prácticas que yo creo, una forma de financiar que me pareció súper interesante, por ejemplo, en Costa Rica existe, bueno, no sé en los países de ustedes si existe o no, en Panamá existe la lotería, y se llama la Lotería Nacional de Beneficencia, es un órgano estatal, y en Costa Rica también. Y lo que recaudan de la lotería se usa para inversión del Sistema Nacional de Cuidados. Y yo creo que esa también es una buena forma de financiar eh, el sistema, ¿no? Y este, Pero ahí, Marines, si me permites, me parece una buena alternativa, pero para eso hay que tener la voluntad política de asignar recursos desde allí. Ese es el problema. Y como decía Midori también, esto de obras y servicios por impuestos, el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, tiene como delimitado de manera taxativa cuáles son las brechas que se buscan cubrir con estos mecanismos. O sea, yo no puedo hacer una asociación pública-privada y utilizar servicios por impuestos para, por ejemplo, para este tema, ¿no? Cuidados porque no está referido por, digamos, no hay evidencia que el MEF tenga de que esta brecha es prioritaria para el país, ¿no? Entonces ahí habría que hacer como retroceder un poco y, digamos, levantar estudios. Bueno, tenemos la ENUT, ¿no? Acá que puede servir como referencia
Y bueno, seguramente habría que hacer otro tipo de estudios para incluir la brecha de cobertura en temas de cuidados, por ejemplo, como parte de las prioridades como parte de las brechas prioritarias del Estado para poder acceder a este tipo de servicios por impuestos u obras por impuestos. Pero me parece fantástico lo que hace Costa Rica. El tema es que acá pues habría, o sea, ahora también tenemos como estos impuestos que, digamos, de las loterías que se van, digamos, que los recauda el Estado. ¿A qué se dirigen? La verdad es que ahí sí no lo sé, pero imagino que también está relacionado a cuáles son las prioridades que tiene el Estado para asignar presupuesto. Eh, en mis cálculos, y ya estamos llegando casi al final, no sé si tenemos más preguntas o comentarios. Muchas gracias, Sofía, por copiar esos enlaces. Eh, en mis cálculos, si queremos cerrar progresivamente la brecha, considerando los servicios y los grupos de los que hemos estado hablando prioritariamente, si queremos cerrar la brecha en 25%, necesitamos 2.000 millones de soles. ¿Es mucho? ¿Es poco? Yo creo que sí se puede hacer un caso para poner en agenda de algunas metas de ese tipo, con algunos números, ¿no? Porque 2.000 millones es claro, mucho más de lo que hay ahora, por supuesto, pero tampoco es que vamos a quebrar la banca, ¿ah? Ese es un número, a mí me parece razonable. Nos dirá Paulina que va a cerrar si coincide o no coincide con nosotros. Y eso para el sector salud es una inyección de 2.000 millones a la vena de la promoción y la prevención. Entonces, puede ser una inversión realmente muy, muy buena. Cuando hablamos inclusive de la sostenibilidad del sistema de salud, ¿no? El sistema de salud, como todos sabemos, está enfrentada a fuerzas, digamos, que hacen que los costos aumenten. La población es mayor, hay más complicaciones, en fin, todo lo que sabemos. Y un sistema de cuidados estructurado y eficiente, eficaz, sobre todo, es música para los oídos del sector salud. Con eso quiero volverles a agradecer a ustedes y pasarle por favor a Paulina que nos haga un breve recuento de las interesantes ideas que hemos escuchado esta noche. Bueno, primero agradecer a los ponentes, a las panelistas y sobre esta visión del sistema de cuidados que realmente es algo que está empezando recién en la región, en los países y en nuestro país, ¿no? Hemos visto que el derecho al cuidado está reconocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que las personas tienen derecho a ser cuidadas, a cuidar y al autocuidado de los cuidadores, ¿no? Que la voluntad política es indispensable, ¿no? Ya Ivonne ha resaltado eso varias veces. Si no hay voluntad política no avanza. Sofía nos ha mostrado cómo, estando avanzando, un nuevo gobierno decidió que no era interesante, ¿no? Que hay una dificultad en reconocer la importancia del cuidado y la necesidad del cuidado, probablemente porque hay quien lo hace y no le cuesta al Estado, ¿no? El trabajo hecho por mujeres en cuidado es inmenso, un porcentaje muy alto de los cuidados no remunerados los brindan las mujeres en el hogar, ¿no? Pero hemos visto también experiencias que nos dan esperanza en que esto puede avanzar, ¿no? Se requiere una ley, ¿no? Se requiere que haya una voluntad política, que haya la ley, que haya el financiamiento y que haya quien pueda implementarlo, ¿no?
Se ha visto también de que esto es un tema digamos, de productividad del país, ¿no? Según los estudios, en un país 15, en otro país 20% del valor estimado de los cuidados no remunerados, o sea, perdón, de los valores, los cuidados no remunerados representan o podrían ser casi entre 15 y 20% del PBI, lo que no es nada desdeñable, ¿no? Este, hay experiencias exitosas, ¿no? Nos hemos escuchado el programa de Registradas en Argentina, que da facilidades a las familias para que registren a las empleadas domésticas en el sistema formal, protegiendo sus derechos, ¿no? Las experiencias que está empezando Panamá con la casa de día del adulto mayor, que permite que las familias puedan dejar al adulto mayor discapacitado con problemas a cuidar durante el día y puedan hacer sus actividades. Nos han hablado de cooperativas de cuidados, ¿no? Nos han hablado de esfuerzos por mantener la información a pesar del olvido del gobierno, como la cocina de cuidados de Argentina, que mantiene vivo el tema con información y con data que pone a disposición. Lo acabo de ver cuando lo han mencionado y efectivamente hay un montón de data disponible, ¿no? Yo creo que esto es algo en lo que hay que seguir trabajando y hay que darle visibilidad, ¿no? Eventos como este ayudan a darle visibilidad y yo creo que todavía, como decía Vallejos, hay todavía, hermanos, muchísimo que hacer, ¿no? Este, Sin más, yo quiero agradecerle a Ivonne, a Sofía y a Marinés por la disponibilidad de estar acá y discutir este tema que yo creo que nos interesa a todos acá los presentes y agradecer a todos los que han venido hoy día a escuchar este tema apasionante, ¿no? Buenas noches con todos.